Cordial saludo, tutora. Somos el grupo 281 y vamos a presentar, bueno, la etapa 4, métodos y metodologías, el conversatorio. Eh, Presento a mis compañeras, Angie Estefanía, Cindy Melisa, Gina Marcela, Lina Marcela y mi nombre Miguel Ángel. Listo, entonces vamos a dar respuesta a la pregunta orientadora. Es ¿de qué manera el análisis crítico del discurso contribuye a mostrar elementos ideológicos, políticos y dominantes en los discursos sociales? Pues yo quería enfocarme en el tema de pues, Colombia, que pues estamos rodeados de discursos que suenan normales, ¿no? Pero que están llenos de ideología. Cuando en las noticias se habla de restablecer el orden o también combatir las amenazas, y muchas veces se está justificando la violencia del Estado. Y pues, ¿quiénes son esa amenaza? Entonces, pues son jóvenes de los barrios, comunidades indígenas, manifestantes, y ahí es donde viene el tema del análisis crítico del discurso. Entonces, nosotros pues también como estudiantes, como participantes en el tema político, en este momento empezamos pues a ver que el lenguaje no es solo para comunicar, sino también para imponer ideas, reforzar jerarquías y moldear lo que pensamos que es normal o aceptable. Y eso tiene un impacto real en cómo se toman las decisiones, en cómo se hacen las leyes y cómo se trata a las personas mejor que otras. Pues lo que se puede analizar de este tema del análisis crítico, también es una forma de resistencia, es decir, eso que está diciendo no es neutro, tiene una intención y tiene un efecto. Nos ayuda a cuestionar lo que damos por sentado y a imaginar otras formas de hablar y de habitar lo político. Pues porque al final, si cambiamos la forma en que hablamos, también podemos empezar a cambiar la forma en que vivimos. De acuerdo a lo que dijo el compañero, el análisis crítico de discurso contribuye a revelar elementos ideológicos, políticos y dominantes en los discursos sociales, al examinar cómo el lenguaje se utiliza para perpetuar o resistir estructuras de poder y desigualdad social. El análisis crítico de discurso, perdón, se centra en cómo las palabras, la frase y la estructura discursiva reflejan y refuerzan las creencias y los valores de un grupo social político específico. Bueno, entonces, dando continuidad a la pregunta, podemos decir que el análisis crítico del discurso nos permite identificar cómo los discursos sociales reflejan la fuerza en ideologías dominantes, ¿sí? Al examinar no solamente lo que se dice, sino cómo lo decimos, este análisis nos revela un lenguaje que justifica y mantiene unas estructuras de poder. Todo esto, como cuando usamos términos de seguridad, de progreso, nos ayudan a respaldar las políticas y ayuda a cuestionar o a desafiar las narrativas que favorecen a ciertos grupos e instituciones. De acuerdo en concordancia con lo que dicen mis compañeros, pues también quisiera anexar como que el análisis crítico del discurso tiene también mucho que ver con analizar el poder que tienen ciertos discursos y cómo tienen frases ocultas para así eh, ocultar, digamos, desigualdad y diferentes discursos que pueden ser dominantes o relevantes en la parte ideológica. Por ejemplo, podemos ver como un discurso que dice como los pobres son pobres porque no se esfuerzan. Ese marca una desigualdad. El análisis crítico del discurso es muy importante siempre analizarlo detrás de cada palabra para evidenciar como los juegos de poder y mostrar cuáles son las voces dominantes. De acuerdo, compañera. Pues yo observo que dentro del análisis crítico del discurso se estudia el lenguaje y cómo este de alguna manera moldea la realidad social. Muchas veces lo que se dice, sobre todo por grupos, instituciones o personas que tienen algún puesto o alguna importancia dentro del país o sociedad, se toma como verdad.
entonces el análisis crítico como que desentraña los elementos que componen ese discurso, empieza a analizar elemento por elemento de lo que compone ese discurso y empieza precisamente a desmentir o empieza a nutrir el discurso o lo corrige de alguna manera. Entonces el uso del lenguaje puede verse que afecta o contribuye a la realidad social. Bueno, muy excelentes los puntos de vista que tenemos. Y pues, sin más nada, hasta luego, compañeros. Muchísimas gracias. Hasta luego, compañero. Muchas Gracias. gracias. Hasta luego.